Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa hoy. En primer lugar está con nosotros el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Jan Martínez Arens. Bienvenido como siempre a esta mesa, Jan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dori Toribio, periodista española, corresponsal de Mediaset, bienvenida también. Muchas gracias. Y Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, un centro de pensamiento basado en esta ciudad. Gracias por estar aquí. Buenos días. El primer asunto ya tiene que ver con la cumbre, que ya no será, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte, el señor Kim Jong-un. Durante varios meses, Corea del Norte estuvo haciendo pruebas con misiles nucleares intercontinentales. Se llegó a demostrar, y así lo reconocieron autoridades en Estados Unidos, que esos cohetes puedan alcanzar incluso la costa este de este país, que es en donde estamos nosotros, y donde está Nueva York y en donde está Miami. Se fijó finalmente una fecha para el encuentro entre los dos líderes para el 12 de junio en Singapur, después de varios meses en los que se habían insultado por Twitter y de todas las maneras posibles. Luego hubo algunas tensiones entre las dos capitales, entre Washington y Pyongyang, y justamente ayer hubo algunas palabras duras de parte de un portavoz de Corea del Norte con respecto a los Estados Unidos. Pero ¿qué ocurrió esta mañana? Y eso es lo llamativo. El régimen de Corea del Norte llevó a 30 periodistas internacionales para que vieran cómo destruía el lugar en donde estaba llevando a cabo las pruebas nucleares, un lugar llamado Punji-ri. Incluso ahí estuvo un periodista muy famoso, Tom Cheshire, de Sky News, que contó cómo habían volado, habían destruido con explosivos estas instalaciones. Eso parecía un buen gesto. De hecho, estaban destruyendo el lugar donde hacían pruebas nucleares, aunque es verdad que Corea del Norte ya tiene armas nucleares. Pero en los últimos minutos expidió la Casa Blanca, que está muy cerca de aquí, a 3 cuadras, una carta firmada por el presidente Donald Trump y dirigida a Kim Jong-un. Y la carta dice básicamente esto, dice, señor Mr. Chairman, le dice como al dirigente norcoreano, le dice, apreciamos su tiempo, su paciencia y el esfuerzo con respecto a las negociaciones y a las discusiones relacionadas con la cumbre que ambas partes hemos buscado, que estaba prevista para el 12 de junio en Singapur. Fuimos informados de que esta reunión fue solicitada por Corea del Norte, pero eso es irrelevante. Yo tenía muchas ganas de verlo a usted. Tristemente, con base en la rabia y en la hostilidad abierta desplegada por usted en su más reciente pronunciamiento, creo que es inapropiado en este momento que que se lleve a cabo esta reunión planeada con tanta anticipación. De manera que yo creo que esto pues puede ser bueno para las dos partes, que no se produzca en este momento la reunión, pero va en detrimento del mundo. Usted siempre habla de las capacidades nucleares que tiene Corea del Norte, pero las nuestras, es decir, las de Estados Unidos, son tan masivas y tan poderosas que le rezo a Dios para que nunca sean utilizadas. Y luego dice el señor Donald Trump, le dice a Kim Jong-un, creo que el diálogo fue maravilloso porque estamos construyendo algo entre usted y yo y espero que en algún momento se produzca y espero verlo en un futuro. Y al final le dice, si usted cambia de punto de vista con respecto a esta cumbre, por favor no dude en llamarme o en escribirme. El mundo y Corea del Norte en particular han perdido una gran oportunidad para una paz prolongada y que traiga gran prosperidad y riqueza. Esta oportunidad perdida es verdaderamente un momento triste para la historia. Muy atentamente, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Aquí la pregunta, y se las hago a ustedes tres, y empiezo por Jan, es ¿qué habrá pasado para que haya ocurrido esto? Esta mañana Corea del Norte aparentemente hace un gesto de buena voluntad destruyendo las instalaciones en donde estaba llevando a cabo unas pruebas nucleares y minutos después el señor Trump cancela la cumbre. Yo creo que se venía gestando, es decir, la destrucción de la instalación nuclear en Corea del Norte es un poco una cortina de humo porque era básicamente una instalación ya amortizada y con problemas estructurales, parece que ni siquiera era ya útil. Lo que estamos viendo es un ejemplo de la técnica negociadora de Donald Trump. Trump, desde hace 2 o 3 semanas, ha advertido que hay un margen de error en esa negociación, que puede no salirle como él quiere. Y él no está dispuesto jamás
a perder una negociación. Y entonces ha aprovechado el momento que le ha considerado mejor para romperla. Y además lo ha hecho en su estilo habitual. Por un lado, echándole la culpa al otro, es decir, la carta que tú has leído magníficamente lo muestra así, es decir, la culpa es de Kim, y además lanzando, que esa es otra característica de Trump, una amenaza clara y terrible, que es el uso masivo del armamento nuclear. Le dice, tú tienes armas, yo tengo muchas más. Es decir, él vuelve al momento previo de la negociación, porque a donde él ha llegado ahora considera que no es satisfactorio. ¿Y por qué no lo es? Porque es verdad que el régimen norcoreano ha tomado un rumbo equívoco. Ha dado vaivenes que han hecho pensar que la desnuclearización completa, que es lo que exige Donald Trump para sentarse en la mesa de negociación, no iba a cumplirse. Y los gestos que ha hecho Estados Unidos, que los ha hecho respecto a Corea del Norte, no han servido para que Corea del Norte vuelva a repetir lo que quiere oír Trump, y es que en esa mesa de negociación va a haber una desnuclearización completa. Como existe el margen de error de que en esa reunión no salga la desnuclearización, él, antes de asumir el fracaso de esa cumbre, que a él le dejaría en ridículo, recordemos que Kim es un tirano hereditario de una de las dictaduras más feroces del mundo, tiene a 100.000 personas encarceladas, es decir, darle la mano a semejante espécimen no se puede hacer si a cambio no se tiene la desnuclearización. Eso lo saben muy bien los negociadores americanos, y por ello mismo jamás ha ido ningún jefe de Estado estadounidense a Corea del Norte, pese a que ha habido negociaciones. Es decir, aquí al fondo del todo hay una cierta racionalidad en la acción negociadora. Yo creo que ese es el horizonte de Trump, que además, si recordamos, tiene antecedentes. Pasó con Peña Nieto al principio de su mandato. Peña Nieto iba a visitar el 27-26 creo que era de febrero, iba a visitar de 2017, iba a visitar la Casa Blanca para intentar encauzar la relación. Y Trump, viendo que esa reunión igual no satisfacía al 100% sus exigencias, que era que México pagase el muro, a cajas destempladas, y en un tuit, ahora evoluciona un poco y hace una carta firmada. Esto tiene un poquito más de nivel respecto a lo que vivíamos hace un año, va aprendiendo algunos usos. Directamente dijo que no hacía falta que viniese Peña Nieto si no estaba dispuesto a pagar el muro, con lo cual abrió un conflicto diplomático que pocas veces se ha visto, es decir, una visita programada de un jefe de Estado, que además es tu vecino con una frontera de más de 3.000 kilómetros, suspendida por la mañana de mala manera, con un tuit que además tenía un tono enormemente desabrido. Pues yo creo que eso es lo que está ocurriendo, que él ha visto una posibilidad de fracaso de la cumbre, y ante el temor de que eso no vaya al 100%, ha preferido retirarse, echar la culpa y volver a blandir la amenaza nuclear. ¿Qué puede haber pasado aquí, Dorito Arifio? Esa es la gran pregunta. Si pensamos esto fríamente, el contenido de lo que está pasando, es decir, que se cancele una reunión entre el presidente de Estados Unidos y el líder supremo de Corea del Norte, no es ninguna sorpresa. Quiero decir, estará una reunión ya de un punto de partida imposible diplomáticamente. Ya los avances que se estaban produciendo producían mucho escepticismo entre todos los expertos en esta materia, porque Corea del Norte siempre da pasos atrás o no cumple su palabra. Es decir, esa promesa de desnuclearización ya era difícil, con lo cual que se cancele, si lo miramos desde un punto de vista racional, no es ninguna sorpresa. La sorpresa son las formas, una vez más, que es con lo que estamos una y otra vez con Donald Trump. Yo me planteo ahora mismo dos escenarios detrás de esta decisión. Una, que quizás la escenificación esta mañana en Corea del Norte de ese desmantelamiento, esa explosión de los túneles de su instalación nuclear, quizás Estados Unidos sepa algo que nosotros ahora mismo no sabemos. Quizás sepan que ha sido una puesta en escena, porque recordemos, sí, han invitado a 2 docenas de periodistas internacionales, pero han visto sencillamente unas explosiones a 500 metros, después han visto los restos, pero no han acreditado a expertos independientes para verificar que realmente lo que están haciendo es eso. Y, por ejemplo, sin ver cuál es la profundidad de las explosiones, no sabemos si realmente ha destruido esas partes de los túneles. Además, también los expertos estaban advirtiendo hoy que, ojo, porque esta parte de estas instalaciones nucleares, estos túneles, ya estaban prácticamente derruidos después de la última prueba de misiles que realizó Corea del Norte en septiembre de 2017, que fue la más importante de todas, la más poderosa de todos, una explosión de 160 kilotones en ese momento, y que ya se había
había quedado prácticamente derruido, con lo cual esto podría ser, estaban alertando que podría ser sencillamente una puesta en escena y que tuviéramos mucho cuidado. Que incluso si Corea del Norte estaba cumpliendo, y esto realmente era destruir parte de sus instalaciones, que en realidad es muy fácil volver a construirlas, porque al final son 3 túneles. Habría que ver exactamente qué se está haciendo. A mí, la primera conclusión esta mañana al ver esta carta ha sido, bueno, quizás ahora mismo Estados Unidos, a través de los satélites y de otras instalaciones militares que tiene en la península, sabe cosas que nosotros no sabemos, y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero efectivamente también, si uno lo mira fríamente y lee esta carta, se da cuenta de que este es un movimiento Trump puro y duro. Él tiene una frase en su libro, El arte de la negociación, que dice, "Know when to walk away from the table". Tienes que saber cuándo levantarte de la mesa de negociaciones. Y él lo hace esto siempre. Recordemos que los demócratas, cuando intentan analizar los movimientos de Trump, usan esta frase que le hemos escuchado, por ejemplo, a la líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, muchas veces, que hablan los 4 pasos de Donald Trump en una negociación, que es primero insultar y convertirse en el bully, y agredir, y insultar y lanzar ataques, que es algo que vimos efectivamente con Kim Jong-un. Después pasa a la parte de la amistad. Entonces se convierten en grandes amigos y empiezan a lanzar piropos que contradicen todos los insultos anteriores. También lo hemos visto con Kim Jong-un. Se convirtieron casi en los mejores amigos del mundo y estaban deseando celebrar esta reunión para alcanzar la paz en el mundo, llegó a decir Donald Trump. Y después el tercer paso es levantarse de la mesa de negociaciones, es poner el puño sobre la mesa y decir, hasta aquí he llegado. ¿Para qué? Para conseguir más cosas. ¿Cuál es el problema esta vez? Estamos hablando de Kim Jong-un. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Esta carta, esta mención en la que habla de la tremenda ira de Corea del Norte, la abierta hostilidad del líder norcoreano. Esto es una humillación masiva para el líder de Corea del Norte. ¿Qué va a responder esta vez? Esto se le puede ir de las manos. Y la última pregunta que me hago ya para darle paso a Juan Carlos es, ¿esto lo sabían otros países como China, Corea del Sur, es decir, Japón, los países que han estado mediando en toda esta situación? Donald Trump ha avisado a alguien, porque recordemos que las monedas aquí en Washington ya están acuñadas de la reunión del 12 de junio. ¿Esto ha sido esta noche en un arrebato, o esta madrugada en un arrebato, o realmente esto se ha hablado ya y es un movimiento más racional? Bueno, las perspectivas de esta reunión creo que se empezaron a deteriorar a partir de las declaraciones de John Bolton, el asesor nacional de seguridad, cuando dijo que la Casa Blanca estaba considerando el modelo libio en estas negociaciones con Corea del Norte. Recordemos que Libia, bajo la administración Bush, acordó deshacerse de su programa nuclear. Nunca llegó a tener la bomba, pero tenía un programa nuclear, no sé qué tan avanzado estaba, a cambio de ser reincorporado Gaddafi como un buen miembro de la comunidad internacional. O sea, básicamente a cambio de nada, simplemente a cambio de que Estados Unidos iba a tener una buena relación con Gaddafi, y la comunidad internacional iba a aceptar a Gaddafi. Incluso John McCain fue a Trípoli y salió con una foto con Gaddafi y demás. Pero sabemos en qué terminó esa historia. Pocos años después, ante una primera revuelta, pues producto de la primavera árabe, Estados Unidos lideró desde atrás, como dijo el presidente Obama, una coalición que terminó... Leading from behind. Sí, lideró desde atrás una coalición que incluyó a Francia y el Reino Unido, que terminó deponiendo a Gaddafi, y Gaddafi terminó siendo sumariamente asesinado. Y por supuesto que esto resonó en los oídos de Pyongyang, de que la Casa Blanca estaba pensando en el modelo libio, y ya sabemos en qué paró el modelo libio. Entonces, ahí a partir de entonces pues, hubo reacciones en Pyongyang. Creo que estas declaraciones luego fueron reafirmadas por Pence también en el modelo libio. Sí. Por supuesto que esto empezó a tensar la relación de nuevo, también unos ejercicios militares, y vemos que ha terminado en lo obvio. Nunca se avisoraba un acuerdo sobre el fin último de esta cumbre, que era supuestamente la desnuclearización de la península coreana. Sabemos muy bien que las diferencias son irremediables ahí. Por un lado, los estadounidenses quieren que Corea del Norte se deshaga unilateralmente de su arsenal nuclear, por el que han luchado tantísimos años para detener. Y por otro lado, los coreanos probablemente no estaban pensando en eso, pero incluso si hablan de desnuclearización, lo que estaban refiriéndose también a que Estados Unidos retirara su sombrilla nuclear sobre Corea del Sur y Japón, ¿verdad? Su promesa de protección en caso de un ataque de Corea del Norte, lo cual no iba en los intereses de Estados Unidos ni iba en los intereses de Japón y de Corea del Sur. Era peligroso esta cumbre. Esta cumbre tenía peligros. Sí. Usualmente estas cumbres son el producto de meses y no años de trabajo y de negociaciones tras bambalinas. Y si
Y esto es la cereza en el pastel. Lo que estamos viendo es que esta cumbre se planeó, se dilucidó en cuestión de meses. Ha habido 2 viajes de Mike Pompeo, el secretario de Estado, a Pyongyang, es cierto, pero aún así los peligros eran muy reales. ¿Cuáles eran los peligros? Bueno, que no hubiese un acuerdo y que volviésemos entonces a un punto de una hostilidad mayor entre ambas partes. Esta carta es un poco surreal, pero yo me quedo con el lenguaje de esta carta. Señor, le agradezco mucho, qué bello gesto que haya liderado a los rehenes, etcétera. Prefiero volver a esto, a los peligros de una cumbre en donde no haya apretón de manos al final de la cumbre y terminemos en un punto de hostilidad mayor. Claro, Dorita. Estaba acabando de leer, justamente hablando de ese lenguaje de esta carta, y estamos analizando casi en directo porque la carta se acaba de publicar por la Casa Blanca. Dice al final Donald Trump a Kim Jong-un, si cambia de idea para no celebrar esta importante no duden en reunión, llamarme o escribirme. por favor, no duden en llamarme o en escribirme, que es el movimiento Trump típico, es decir, es esta dramatización por carta de no vamos a hacer la reunión, mi poderío nuclear, pero luego termina diciendo, bueno, pero si quieres seguir negociando y darme lo que yo le estoy pidiendo en esta negociación, con lo cual es una vez más sí pero no del presidente, pero el problema aquí, y lo dejo una vez más sobre la mesa, es ¿cuál va a ser la reacción de Kim? Porque esta es una jugada muy arriesgada con un líder como el de Corea del Norte. Lo conoceremos en los próximos minutos. Yo creo que totalmente de acuerdo, o sea, que Trump lo que ha hecho es recuperar la iniciativa. Es decir, ahora mismo él vuelve a estar en la estrategia de máxima presión, la va a aplicar con toda su fuerza. ¿Qué puede hacer Kim? Pues Kim tiene un margen muy estrecho, porque hay que recordar que es una economía 160 veces más pequeña que la de Estados Unidos, con un ejército que es de chirigota, comparado con el ejército estadounidense, y además con un gran padrino, un hermano, China, que no quiere un conflicto regional. Sí. Que lo que le interesa es mantener ese régimen para tener un glacis respecto a Corea del Sur y no tener a las tropas americanas aparcadas en su frontera. Con lo cual, es decir, el que está ahora mismo en una situación compleja es otra vez Kim. Él lo sabe, Trump, y él está haciendo esa presión, que es lo que tú dices muy bien, Dori, el estilo negociador habitual de Trump. Es decir, él ha avizorado la posibilidad de fracaso, dicho, antes del fracaso tomo la iniciativa y vuelvo a donde estaba antes, que me fue bien. ¿Por qué? Porque conseguí que China me apoyase. Y con el apoyo de China, Kim es la nada, es un azucarillo. Eso es lo que me temo yo de todo esto, que nuevamente la bola también vuelve a China. Totalmente. Porque China estas sanciones, esta presión depende en un 99% de China. China es básicamente el único socio comercial de Corea del Norte. 90% de las exportaciones coreanas. Pero un momento, porque estamos racionalizando. Esto es una humillación masiva. O sea, pensemos cómo está recibiendo esto Kim Jong-un. Es imposible que le esté racionalizando esta carta con las reacciones que él tiene. Él va a reaccionar exactamente en este tono. Otra cosa es China, efectivamente, Japón, incluso Corea del Sur. El presidente Moon estuvo aquí hace 3 días intentando calmar las cosas y volver a la mesa de la negociación. Y además dijo a la prensa, el presidente de Corea del Sur hace 3 días, dijo a la prensa que había un 99% de posibilidades que esta reunión tuviera lugar el 12 de junio en Singapur. Es decir, el problema de esto no es el contenido, no es racionalizarlo, no es la reacción racional, es la forma. El presidente Trump está humillando así no solo a Corea del Norte ahora, sino a todos los países que han intentado mediar en este asunto. Y yo creo que siempre tenemos que medir este factor, no solo la reacción racional diplomática, sino el factor de que hay gente ahora mismo seguramente enfadada leyendo esta carta. El único contento de esto debe ser el primer ministro japonés, que Japón estaba siendo ninguneado en estas negociaciones y veía que corría un peligro serio de que hubiese un acuerdo que retirara esa protección nuclear de Japón a cambio de la desnuclearización de la península coreana. Yo creo que es decir, Trump es unilateral. Es decir, nunca le han importado mucho las reacciones de los demás si no van de acuerdo a lo que él piensa, que en ese caso lo tiene. Y yo realmente dudo que, aunque haya enfado por los modos de Trump, que es lo que ocurre, nadie vaya a elegir a Corea del Norte frente a Estados Unidos. Ni Corea del Sur, ni China, ni Japón, como tú muy bien has señalado, al final del día van a inclinar la balanza en favor de este tirano esperpéntico que es Kim. Y eso lo sabe Trump. Es decir, el potencial negociador de Trump es que tiene mucho más que ofrecer a China, a Corea del Sur y a Japón que lo puede ofrecer jamás en toda su historia Corea del Norte. Y lo va a aprovechar. Volvemos al punto inicial de partida. Es decir, esta carta, pues evidentemente es una carta en un lenguaje diplomático terrible, pero recordemos los mensajes en Twitter que ha lanzado Trump contra Kim. Recordemos lo que dijo en la Asamblea General de la ONU, cuando amenazó con devastar con fuego ese país.
Es decir, esto entra en su tono habitual. ¿Se enfadará Kim? Yo creo que se va a enfadar, pero el enfado de Kim entra dentro de las expectativas de lo que él quiere. Es decir, estás negociando con alguien que está por encima de ti, que es el mensaje que yo creo que está emitiendo. Es que acabo de echar un vistazo de reojo en Twitter. Quien está celebrando esto por todo lo alto son los seguidores de Donald Trump, Claro. ¿no? el gran líder mundial que pone la línea. Y no olvidemos una cosa que repetimos casi a diario en este programa. Estamos en 2018, elecciones en noviembre. El presidente Trump está muy preocupado por esas elecciones en noviembre, por si pierden las mayorías los republicanos en las cámaras, y la cosa no pinta bien. Y muchas de las decisiones de Donald Trump recientes, para mí incluida esta, que es algo que a veces no se ve desde fuera de Estados Unidos, pero que aquí vemos muy claramente, muchas de sus decisiones, la retirada del acuerdo nuclear con Irán, los aranceles, muchas decisiones están tomadas en clave doméstica para contentar a ese núcleo duro de seguidores, aunque parezca increíble, totalmente. pero está dictando mucha de la diplomacia internacional y de los cambios del liderazgo mundial de Estados Unidos en el mundo, pensando en clave doméstica. ¿Por qué? Porque necesitan, como agua de mayo, los republicanos, que ese núcleo duro de seguidores de Trump salga a votar en noviembre. Y esto es algo muy difícil porque en elecciones midterm, mitad de mandato, mucha gente no sale a votar, como sabemos. La participación se reduce porque muchos estadounidenses consideran que no son elecciones tan importantes como las presidenciales. Pero si quieren ganar o mantener alguna de las dos mayorías, necesitan que este voto vuelva a movilizarse como 2016. Esta es una manera perfecta. Totalmente. Eso es, Ya regresamos a Club de Prensa. eso es, Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Dori, hay noticias de Italia, que es uno de los países más importantes de la Unión Europea, incluso uno de los 6 fundadores de ese ente multinacional. Resulta que se han puesto de acuerdo después de las elecciones del 4 de marzo, porque hubo conversaciones durante varios meses, los dos partidos que conforman la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que son partidos, según los analistas, populistas, ambos. Por un lado está la Liga, que está encabezada por Matteo Salvini, y por otro lado el Movimiento 5 Estrellas, que fundó el cómico Beppe Grillo, que tiene como jefe a Luigi Di Maio. Y se pusieron de acuerdo para escoger a un candidato a convertirse en primer ministro. Le dieron el nombre ya al presidente de la República, el señor Sergio Mattarella, y se trata de Giuseppe Conte, que es un hombre de 54 años, profesor de Derecho Civil y de Derecho Privado en la Universidad de Florencia, y un hombre prácticamente desconocido para los italianos. Incluso había una broma recientemente que decían que el único Conte que reconocían los italianos era Antonio Conte, el técnico del Chelsea, el equipo de fútbol del cual es hincha Ese Juan te Carlos encanta, Ese. Pero bueno, el señor Conte ha sido además aceptado por Sergio Mattarella y seguramente se va a convertir, y es ya primer ministro, jefe del gobierno italiano. Italia es un país muy inestable. En los últimos 72 años ha habido, atención, 65 primeros ministros. Este es el número 65 en esos 72 años. Aquí hay dos cosas. Por un lado, se ha descubierto que el señor Conte infló, exageró su currículum. Por ejemplo, dijo que había hecho algunos cursos en la Universidad de Nueva York, en NYU. El diario de New York Times llamó a NYU y no figura el nombre del señor Conte por ninguna parte. Por otro lado, dijo que había tomado unos cursos en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y los señores de Cambridge ni confirman ni niegan eso, porque dicen que él está cobijado por la protección de datos. Y además mencionó que él había estudiado en un instituto cultural internacional en Viena, y parece que no pudo escribir bien el nombre del instituto en donde supuestamente estudió. Pero por otro lado, lo que preocupa es que los dos partidos, tanto la Liga como el Movimiento 5 Estrellas, no solamente son populistas, sino que están en contra de la inmigración, quieren expulsar a 500.000 de inmigrantes de Italia, y están en contra, en cierto modo, de la Unión Europea. Esto es un extraño, dado que Italia, repito, fue uno de los 6 países fundadores de la Unión Europea. Los líderes de la Liga del Movimiento 5 Estrellas van a ser ministros. Va a ser Matteo Salvini, va a ser ministro del Interior, y Di Maio, ministro del Trabajo y Desarrollo Económico. ¿Qué le espera no solamente a Italia, sino a la Unión Europea con una elección de un hombre como Conte, con un programa como el que está escribiendo? Vamos a ver, porque esta figura de Conte es complicada, es un absoluto desconocido para los italianos, no tiene experiencia política y además es el 5º tecnócrata consecutivo, es decir, es estas personas que se eligen sin pasar por las urnas para dirigir el país. Y además, por cierto, esto es algo que estos dos partidos, que son conocidos como los dos partidos anti-establishment en Italia, siempre dijeron que no iban a hacer y ahora de repente han tenido que hacer. Y ahora se abren muchísimos interrogantes. El primero es ver cómo termina esta cuestión del currículum, si se confirma o no se confirma que efectivamente ha falseado esas grandes universidades a las que asistió, y vamos a ver si eso pasa alguna repercusión en Italia, porque la verdad es una muy mala manera de empezar
un mandato, si ya va a empezar incumpliendo parte de su palabra o lo que le ha contado a los italianos. Después tiene un reto muy importante, que es aplicar ese programa de 40 puntos que han propuesto y que además les ha costado mucho negociar porque han tenido que ponerse de acuerdo estos dos partidos, que no ha sido siempre fácil, con esos ejes que comentabas y además con esos ejes de la definición anti-establishment o anti todo lo conocido, del cambio, de la revolución, todo esto que están prometiendo. Y es muy difícil porque Italia está en una situación económica que no es fácil y vamos a ver cómo alguien sin experiencia política, una vez más en Italia y después de tanta inestabilidad, consigue no solo aplicar esto a nivel real de política real, sino ponerse de acuerdo con el resto de las personas elegidas para gobernar, que va a ser una dinámica muy interesante. Lo que de momento lo que él está prometiendo, aunque no está manteniendo un discurso muy duro en contra de la Unión Europea, vamos a ver si es que él va a conseguir moderar esa parte o es que ese discurso lo van a tener otros miembros de ese gobierno. Pero lo que sí que está repitiendo Conte una y otra vez es que quiere ser el gobierno del cambio. Y esta a mí me parecería una de las claves, porque es una vez más, ya no solo en Italia, pero es una vez más todo este tema del cambio que estamos escuchando en tantos países, de los movimientos que van en contra de la política tradicional o que dicen que van en contra de la política tradicional y de todo lo que conocemos y que llegan al poder para cambiarlo todo y mover estructuras y que responden a este hartazgo y este cansancio de la gente que está pidiendo un cambio. Obviamente una cosa es prometer y hacer campaña electoral y otra cosa muy diferente es después llegar al poder e intentar cumplir todas estas cosas. Una cosa es hablar de la revolución y otra cosa es después a ver cómo se aplica. ¿Es mala cosa para la Unión Europea el señor Conte como primer ministro? Yo creo que Conte no va a durar mucho. Tú has dado la cifra antes, ¿no? Es decir, 65 primeros ministros en 72 años. En 72 años. Italia se caracteriza por la inestabilidad y ahora está en un momento extremadamente inestable. Esta solución es una solución prácticamente imposible, ¿no? Y casi folclórica. Es decir, dos partidos anti-establishment han cogido a un desconocido para que gestione un programa de máximos de dos partidos que no se pueden ver y que han creado una comisión que va a ser la que vigile y supervise el Consejo de Ministros que va a presidir Conte. Es decir, es muy difícil que él pueda hacer nada. Además, él no tiene ninguna experiencia política. Es decir, su trabajo, como mucho, podría consistir en hacer lo que le piden. Pero es que sus accionistas, por decirlo de una forma simplificada, no se pueden ver entre ellos. Es decir, pertenecen a partes opuestas del espectro político, coinciden en que son establishment, coinciden en que odian a la migración, pero son coincidencias en negativo, no en positivo, y han hecho un programa con bajadas de impuestos radicales que es muy difícil de cumplir para alguien que no tiene poder para hacerlo, más allá que aquel que le han delegado dos fuerzas inestables en esencia. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver un gobierno breve, algo habitual en la historia de Italia, y que a donde vamos es a nuevas elecciones, no sé, no puedo ponerte un plazo, eso es más difícil, pero dudo que no vaya a haber dentro de poco nuevas elecciones en Italia. Bueno, varios puntos. Ahora viene la conformación del gabinete. Aquí la figura del presidente italiano, que usualmente es una figura ceremonial, va a ser bastante importante porque el presidente tiene poder de veto sobre las figuras individuales que puedan presentarse para el gabinete. Se están especulando nombres para el Ministerio de Economía, que va a ser el más importante de todos, donde están todos los ojos, puesto que si bien ambos partidos en el pasado han propuesto la salida de Italia del euro, no está contenido en este acuerdo, pero las propuestas económicas son incompatibles con la estabilidad de Italia dentro de la eurozona. Lo menos que para pertenecer en la eurozona usted tiene que garantizar estabilidad macroeconómica, usted tiene que garantizar que sus presupuestos no tengan un déficit de más de 3% del PIB, que a cada rato es violado por una multitud de países, que la deuda está dentro de ciertos niveles. Y bueno, recordemos que Italia tiene una deuda de 130% del PIB. Es la segunda más alta de la eurozona, después de Grecia, y es un posible foco de inestabilidad. Si de repente los mercados empiezan a dudar de la capacidad de Italia de hacer frente a esta deuda ante las propuestas irresponsables que están haciendo, que consisten en bajada de impuestos y aumento de gasto, es probable entonces que podamos tener una repetición de la crisis del euro. Vimos todos los problemas que generó en su momento Grecia. Grecia representa menos del 2% del PIB de la eurozona. En este caso estamos hablando de la tercera economía más grande de la eurozona. Italia no es rescatable. Los bolsillos de Alemania no dan para rescatar a Italia en caso de que entre en una crisis de confianza por parte de los mercados. Y es por eso que en Bruselas están viendo con mucho cuidado lo que se viene. Ahora bien, esto también representa el beso de muerte
para cualquier propuesta reformista o plan reformista de Macron a la Unión Europea. Recordemos que el presidente francés llegó y trató de decir, bueno, yo voy a reformar la economía francesa, esto va a inspirar la confianza de los alemanes y a cambio los alemanes van a aceptar entonces una mayor integración económica de la eurozona, un presupuesto común de la eurozona, mecanismos de rescate mutuos, un fondo monetario europeo, de tal forma que los alemanes eventualmente tengan que rescatar a otros países. Ahora los alemanes no se van a apuntar a ningún tipo de reforma que involucre ponerse ellos el frente de una posible rescate de Italia en caso de que Italia entre en problemas. Ya de por sí están bastante comprometidos y no se van a comprometer más a eso. Quiero cambiar de asunto ya para preguntarle a usted algo que tiene que ver con un fallo judicial que se ha producido esta mañana en Madrid, que es muy importante. Desde el año 2007 se ha venido hablando en su país del llamado caso Gürtel. Gürtel en alemán quiere decir cinturón o correa. Y además se le puso se utilizó esa palabra porque el protagonista del caso es un hombre llamado Francisco Correa Sánchez, que además estaba vinculado también a otro hombre llamado Luis Bárcenas. El caso Gürtel, que además lo destapó el periódico El País cuando estaba usted siendo uno de los altos periodistas dentro de la redacción del País, pues tenía que ver con un sistema de cajas B, de unos pagos extraños, y también tenía que ver con la financiación ilegal del Partido Popular, el partido del gobierno en el que está Mariano Rajoy. Todo esto se produjo en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y después se trasladó a Madrid. Ha sido condenado el señor Correa a 51 años de cárcel, y esos son bastantes años. Y además se ha dicho que él ha recibido más de 8 millones de euros de manera ilegal, y también se ha hablado de Luis Bárcenas, que fue un hombre que manejó unos dineros en el Partido Popular, se le ha condenado a 33 años y ha sido acusado de evadir al menos 6 millones de euros en impuestos. ¿Cómo fue todo esto, ya que usted estuvo muy de cerca de esta investigación y aparte de todo esto es valenciano? Sí, bueno, aquí yo creo que es el caso de corrupción más importante que ha habido en la democracia española, es decir, de los últimos 40 años. Es importante por las cuantías, pero es sobre todo importante por su proximidad al poder político, en concreto al Partido Popular. Al Partido Popular como partido y al Partido Popular como gobierno, tanto en gobiernos regionales y autonómicos como el valenciano o el de Madrid o muchos otros, pero también el gobierno central. La figura que usted ha comentado, Bárcenas es el tesorero, era el tesorero del Partido Popular durante décadas, es decir, el hombre que manejaba el dinero. La sentencia ha demostrado que hay una caja B, es decir, que el Partido Popular utilizaba dinero en negro. Esto en cualquier otro país habría supuesto la caída de los políticos que estuvieron ahí. Esos políticos no han caído. Es decir, aquellos que estaban gobernando España y estaban gobernando el Partido Popular cuando esta trama estaba operativa, muchos siguen. Y aquellos que han caído por orden judicial, no por decisión política. Yo creo que este caso refleja la gran vergüenza histórica que va a sufrir el Partido Popular, y es no haber sabido reaccionar cuando tenía la corrupción en casa. ¿Cómo? Dimitiendo y destituyendo a los responsables. Hay que recordar que Bárcenas, cuando afloraron las acusaciones contra él, mi propio periódico publicó larguísimas e importantes investigaciones, destapó incluso los papeles que demostraban los pagos en negro a los altos cargos del partido, fue defendido por el señor Mariano Rajoy y fue defendido por la cúpula del Partido Popular. Me gustaría que saliese el señor Mariano Rajoy, presidente del gobierno y presidente del Partido Popular, a dar explicaciones de lo que aquí ha ocurrido, porque no las ha dado. Jamás las ha dado. Eso es muy importante y fuera de España muchas veces se pasa por alto. Y esto nos conduce al otro punto, que es el importante. Hemos visto cómo en Italia han triunfado partidos antisistema. Hemos visto cómo hay un deterioro general de los partidos tradicionales en Occidente. ¿Y por qué hay ese deterioro? Porque estas cosas han ocurrido y esos partidos tradicionales, y muy especialmente en España el Partido Popular, no fue capaz ni ha querido en estos momentos tomar las medidas necesarias. ¿Cuál es la reacción? Pues la gente deja de confiar en un partido que lo que ha hecho es llenar los bolsillos de sus dirigentes de dinero negro. Y cuando esto se ha descubierto, porque está constatado que se llenaron de dinero negro los bolsillos, no han reaccionado dimitiendo,
no han reaccionado pidiendo perdón, sino negando la mayor y bunkerizándose en el gobierno, que es el drama que tenemos en España. ¿Y cuál era el sistema que usaban los implicados para muchos. para Es decir, esconder el dinero? son tramas de corrupción que básicamente viven de la comisión. Es decir, Correa, en el fondo, era un satélite del Partido Popular, preparaba actos o conseguía contratas, estas se elevaban con gobiernos del Partido Popular, se elevaban el precio y luego ese dinero se repartía. Iba al partido, iba a los bolsillos de Correa, iba a los bolsillos de mucha gente. Es decir, ellos lo que estaban era en una operativa en la cual el gobierno, el empresario y el intermediario estaban defraudando al fisco y a los ciudadanos. ¿Qué beneficio tenían? Bueno, pues uno conseguía el contrato, otro el beneficio ilegal, y con esto se llenaban los bolsillos de uno. Hay que recordar que Bárcenas yo creo que llegó a tener 48 millones de euros en cuentas en Suiza, que se hayan descubierto, que no se hayan descubierto posiblemente sean mucho más, y el partido conseguía la financiación que no tenía para poder concurrir a las elecciones. Pero no era una cuestión electoral, es una cuestión de enriquecimiento y corrupción. Es un insulto a los ciudadanos españoles perpetrado a lo largo de los años, negado reiteradamente por el gobierno popular y entre ellos Mariano Rajoy, y que lleva a donde lleva, a que luego la gente no confíe en estos partidos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, hay noticias sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Twitter y sobre una juez federal aquí en los Estados Unidos. El señor Trump tiene más de 52 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, en la cuenta que es @RealDonaldTrump. Él utiliza otra también, pero mucho menos, que es la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, que está bajo la sigla de POTUS, lo que traduciría President of the United States. Pero la que él usa realmente es RealDonaldTrump. El año pasado él bloqueó a 7 personas de su cuenta de Twitter, uno de los cuales le había enviado un mensaje diciendo: usted es corrupto e ignorante. Como consecuencia de eso, el Instituto Knight, para la primera enmienda de la Universidad de Columbia, interpuso una demanda ante la justicia estadounidense diciendo que eso que había hecho el señor Donald Trump no se ajustaba a la ley. Y ayer la juez Naomi Reese Buchwald de Nueva York emitió un fallo diciendo que el presidente Trump, al haber bloqueado a estas personas, había violado los derechos constitucionales que ellos tienen. ¿Cuál es el argumento de la jueza? La jueza dice que aquí en Estados Unidos existe la primera enmienda de la Constitución, una de las 27, que defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa. Por otra parte, que el señor Trump se presenta en su cuenta de Twitter, como ustedes lo pueden ver ahí, como el presidente número 45 de Estados Unidos. Y además que él hace anuncios oficiales, anuncios de política en esa cuenta. Y que por lo tanto esa cuenta, en realidad más que una cuenta de Twitter, es un foro público, un foro de debate y de anuncio para los ciudadanos. Y que como tal, él no puede bloquear a nadie porque estaría, repito, violando los derechos constitucionales e incumpliendo las normas de la Constitución. ¿Cuál es su percepción sobre este fallo? Yo estoy de acuerdo. Efectivamente, uno tiene derecho a tener acceso a esa información que está siendo emitida por, en este caso, el jefe de Estado del gobierno estadounidense, información política, información de asuntos de interés ciudadano, y el hecho de que en una actitud muy infantil el presidente de Estados Unidos bloquea a ciudadanos, bueno, la gente no tiene entonces acceso de primera mano a lo que se está diciendo. Yo fui bloqueado en su momento por la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ¿sí? ¿Y qué le dijiste? Bueno, yo era muy crítico de su gobierno y ella se preciaba de ser la que manejaba personalmente su cuenta de Twitter, y un día me di cuenta que ya no podía acceder. Cuando era presidenta. Y un día me di cuenta que no podía acceder a los tweets de la presidenta, y bueno, es que porque había sido bloqueado. Y tuve que andar después preguntándole a gente: por favor, páseme un pantallazo de lo que la presidenta ha dicho, porque no tengo acceso a la cuenta de la presidenta Chinchilla. Así que no lo llevé a la corte, pero ya hay precedentes también en Costa Rica en donde la página de Casa Presidencial bloqueaba comentarios de usuarios. Y la Corte Constitucional de Costa Rica dijo que eso no era correcto. Así que me parece fenomenal. Son foros públicos, efectivamente, y por más que sea una cuenta personal del presidente, no debería estar incurriendo en este tipo de acciones. Dorito Toribio, ¿está de acuerdo con ese fallo? Sí, y además el punto importante es el que planteaba Juan Carlos. Esto se trata de no solo de bloquear a gente en Twitter, sino de bloquear a gente en Twitter por
opiniones políticas diferentes claro. y por comentarios críticos. Esta es la parte que vulnera la enmienda y la libertad de expresión. Esto es lo que no puede ser, y hace muy bien la Corte en dar el toque al presidente. Lo que yo me pregunto es si el presidente Trump va a hacer caso de esto, porque también hay otras cosas que en teoría no puede hacer, como utilizar su teléfono personal para lanzar estos tweets, y lo sigue haciendo y aquí no pasa nada, con lo cual vamos a ver cómo recibe esta orden en teoría judicial o esta alerta de que puede estar vulnerando parte de la Constitución, porque yo sinceramente no veo al presidente Trump dejando de hacer esto, cuando le han lanzado otras advertencias, como por ejemplo que no use la cuenta oficial del gobierno de Estados Unidos, POTUS, @POTUS, que es la del presidente de Estados Unidos, que es la que va a pasar a los archivos históricos para lanzar este tipo de tweets, así que vamos a ver. Jan Martínez Ares. Sí, yo creo que es una decisión justa y proporcionada, es decir, la cuenta de Twitter de Trump no es una cuenta ordinaria, es un foro público, que además el presidente utiliza sus tweets como una prolongación de su mandato gubernamental. Por un tuit despidió al secretario de Estado Rex Tillerson, por varios tuits entró en enfrentamiento directo con Corea del Norte, es decir, no entra en el universo de la expresión privada como a otros ciudadanos en su uso de Twitter, sino que es un canal público donde cuando él bloquea lo que está es silenciando la pluralidad de puntos de vista y la capacidad de debate público en un foro que es público. Yo creo que la juez se ajusta a algo que es plenamente de sentido común, ¿no? Y es que no estamos en una cuenta ordinaria, sino que estamos en un debate público. Pero entonces lo que uno presume es que tiene él, si hace caso a este fallo, que desbloquear a los que ha bloqueado. Bueno, para que eso se haga, habría que pedir la ejecución de sentencia. La juez le dice, con esto que yo le digo, es decir, declaro inconstitucional el bloqueo, usted debería actuar en consecuencia, pero no se lo ordena. La juez en eso es cuidadosa. Pero para que se lo ordene, aquellos que presentaron la demanda, que es un grupo, bueno, no de ciudadanos cualquiera, entre ellos hay un centro de la Universidad de Columbia que está especializado en la defensa de la primera enmienda, tienen que pedir ejecución de sentencia, es decir, que se haga cumplimiento de ese desbloqueo. Y la juez entonces abriría pues una nueva pieza y tendría que decidirlo. ¿Que tiene visos de ganarlo? Sí, pero también habría que ver si una juez federal puede dar una orden directa a un presidente de Estados Unidos, es decir, se estarían tocando otros derechos, no aquellos relacionados con la primera enmienda. Por eso la juez yo creo que ha sido cuidadosa y lo ha llevado hasta donde es plausible y de sentido común llevarlo. Y ahora, eso sí, si los otros van a pedir la ejecución de sentencia, pues ya veremos el caso. Además, quizá pueda hacerlo a partir de ahora, no bloquear a más gente a partir de ahora y la gente que ya está bloqueada, pues ahí se queda porque es retroactivo. Son cosas distintas, claro. Claro. Como decimos los colombianos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Jan Martínez Ares, por haber estado aquí, Dorito Toribio, Juan Carlos Hidalgo, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.